Conferencia 3. El Renacimiento. La vida del santo que acabamos de escuchar, San Pablo de Obnora, nos da una visión de una civilización que es exactamente lo opuesto a la civilización que estamos estudiando ahora. La civilización occidental desde el cisma, desde la Edad Media. En las civilizaciones ortodoxas tradicionales, como la de Rusia, se repiten eventos muy similares. Es decir, hay invasiones bárbaras, los monasterios pueden ser devastados, la vida monástica en un momento florece, en otro se relaja, y luego vuelve a florecer. Surgen santos, el diablo ataca constantemente. Hay invasiones desde fuera, y todo esto sucede sin perturbar la armonía y el equilibrio básicos de la civilización. Lo mismo ocurre en Bizancio, lo mismo ocurre en Occidente antes del período del cisma. No hay nada que podamos llamar nuevo, porque una vez que el cristianismo ha sido proclamado, una vez que Cristo vino y estableció su iglesia, no hay nada más que pueda ser nuevo. Esta es la preparación para el fin del mundo. Y las personas que están penetradas por los principios de la tradición ortodoxa no esperan nada nuevo en este mundo. En Occidente, por otro lado, comenzando ya, como vimos en la última conferencia, con la Alta Edad Media, con la escolástica Francisco de Asís, Joaquín de Fiore, el elemento del romance entrando en la religión, las nuevas ideas políticas, ya existe la idea de que algo nuevo está sucediendo. El cristianismo está siendo mejorado. Hay una búsqueda de algún tipo de nuevo cristianismo, aunque aún no usen esa palabra, y este énfasis se incrementa en el período que estudiamos ahora. El Renacimiento, el período después de la Edad Media. Aproximadamente de 1300 a 1600. Encontraremos en este período que lo que comenzó en la Edad Media ya se está convirtiendo en una epidemia. Y hay cosas que suceden que son totalmente nuevas en la historia de la humanidad. O, si existieron antes, ahora alcanzan algún tipo de nivel completamente nuevo. El propósito de estas conferencias para repetir. ¿Por qué deberíamos estar estudiando el desarrollo de la mentalidad moderna? Es para que podamos entender por qué el mundo es como es hoy, que ha contribuido a formar nuestras propias mentes. Para que podamos ser ortodoxos al levantarnos contra todas las ideas falsas, toda formación falsa en nuestras mentes, y ver cuál es la verdadera mentalidad ortodoxa y la verdadera enseñanza ortodoxa. Desafortunadamente, el final de este período moderno que comienza con el cisma ha producido una generación de personas que son bastante inconscientes del pasado. Y por lo tanto una persona que no sabe cuál es su pasado, muy fácilmente se convierte en víctima de su entorno que se basa en una filosofía anticristiana. Se convierte en esto por todo lo que está en la vida a su alrededor. Y estamos tratando de entender esas cosas que están en la vida a nuestro alrededor desde un punto de vista filosófico más profundo. Para que incluso la música en el supermercado se convierta en algo filosófico, tiene detrás de ella una idea que se supone que nos da un cierto sentimiento que nos aleja de Cristo. Y así el propósito de este estudio es la autodefensa ortodoxa. Todo este curso es un examen de la historia moderna desde el punto de vista de la ortodoxia. Lo cual es una forma bastante novedosa de hacerlo, porque todos los libros de historia están escritos desde otros puntos de vista. Ya sea que comiencen con la idea de que hay una edad oscura y luego edades modernas, iluminadas, y todo se critica desde el punto de vista del mundo moderno, iluminado y científico. O bien hay otra escuela que dice que el cristianismo católico es el estándar, y el siglo XIII es la cúspide, y todo lo demás es una caída de eso. Y hay otros puntos de vista. Pero nuestro punto de vista es la ortodoxia. Y del punto de vista de la ortodoxia, se debe decir que el período del Renacimiento es en realidad mucho menos significativo que el período de la Edad Media. Durante el período del Renacimiento vemos los cambios y diferencias más espectaculares con respecto al cristianismo antiguo. Pero el período real cuando ocurrieron los grandes cambios, que luego llevarían al Renacimiento y más allá, ocurrió, como vimos en la última conferencia, en el período justo después del cisma. Después de esto, todo lo demás se convierte en una deducción lógica de ese primer cambio. Porque una vez que la ortodoxia ha sido dejada atrás, no hay nada más que el desarrollo de los nuevos principios que entraron. Y todos los principios que comenzaron en la Edad Media se desarrollarán hasta el día de hoy. De modo que en realidad hoy las fuerzas que están dando forma a la historia son las mismas que en el siglo XIII. Solo que ahora han alcanzado una forma más avanzada.
El período después de la Edad Media se llama el período del Renacimiento. El Renacimiento, es decir, el renacimiento de la antigüedad. Es la era del llamado humanismo, y ya está muy claro cuál es la base de esta nueva época. Vimos que el período de la Edad Media estaba dominado por la escolástica, es decir, la razón que se vuelve autónoma, la razón que se coloca por encima de la fe. Y esta razón, como Kireyevsky vio muy bien, en el siglo XIX cuando criticaba a Occidente desde el punto de vista ortodoxo, muy rápidamente se volvió contra el cristianismo. Primero se suponía que era la sirvienta de la fe y servía al cristianismo, y probaba todos los dogmas de la fe y probaba muchas otras cosas, también basadas en la autoridad. La autoridad tanto de las escrituras de algunos padres tempranos, principalmente Agustín, y Aristóteles, ya que se creía que Aristóteles tenía la verdadera visión de la naturaleza. Pero en la era del Renacimiento, esta razón se volvió contra la religión, porque si es autónoma, es capaz de desarrollar sus propios principios. No hay razón por la cual deba estar atada al contenido religioso. Y también vimos en la Edad Media que los grandes movimientos Francisco y Joaquín estaban muy orientados monásticamente, ascéticamente. Pero en el Renacimiento hubo una reacción completa contra eso, y nuevamente este simple hecho del contexto en el que surgieron las nuevas ideas cambió. Y por lo tanto, ya no estaban interesados en el monaquismo, ni en que la razón sirviera a la teología. Y así encontramos en este período que la idea del monaquismo y el ascetismo es tratada de manera extremadamente negativa, porque el interés en el mundo ahora ha sido despertado. Y así fue natural que en este período el hombre occidental se apartara de la Iglesia hacia la Grecia y Roma paganas, cuyos monumentos estaban por todo Occidente y especialmente en Italia. Y un escritor incluso ha dicho que en este período, Grecia y Roma paganas tuvieron su venganza sobre el cristianismo, porque esa civilización pagana antigua había sido derrocada por el cristianismo. La antigua civilización pagana que colocaba al hombre primero, fue primero derrocada por el cristianismo. Y ahora, cuando la razón se volvió contra el cristianismo, este paganismo antiguo tuvo su venganza sobre el cristianismo, uniéndose con la razón. Y a su vez este paganismo dio un gran impulso, un gran empuje a un ideal de total mundanidad. Así que el ideal del Renacimiento es el ideal del hombre natural, y también de una religión natural, que es comprensible para la razón sin ninguna revelación especial. Uno de los grandes humanistas en el norte, Erasmo, encontró en Grecia lo que llamó la filosofía de Cristo, es decir, en la antigua Grecia pagana. Cuando leo ciertos pasajes de estos grandes hombres escribió sobre los griegos, apenas puedo evitar decir, San Sócrates ruega por mí. Por supuesto, probablemente no rezaba a los santos, y no rezaba a Sócrates. Lo que quiere decir es, estas personas paganas están tomando el lugar de los santos. Así que es en esta época que se descubrió al hombre. Y hay un tremendo interés en uno mismo, el individuo. Hay un muy buen libro sobre el tema del Renacimiento en Italia por Jacob Burckhardt, un erudito del siglo XIX. Por cierto, hay bastantes eruditos bastante buenos en el siglo XIX y principios del siglo XX que desarrollaron, que estudiaron bastante a fondo sus temas, lo cual rara vez sucede hoy en día. Y ellos incluso cuando su punto de vista es generalmente bastante agnóstico o incluso ateo, porque investigan tan a fondo su tema, se puede ver bastante claramente lo que está sucediendo, y trata muchas de las ideas que prevalecían en este periodo en Italia, que es el primer lugar del Renacimiento, que luego se extendió al norte. Fama y Cita, por ejemplo, tiene un capítulo sobre la idea moderna de la fama, que ahora surgió por primera vez, es decir, desde la antigüedad. Nota en primer lugar que incluso Dante, que tiene algo en común con la Edad Media, es el primero que puede ser llamado a alguien que busca la fama. Dice, se esforzó por la corona del poeta con todo el poder de su alma. Como publicista y hombre de letras, enfatizó el hecho de que lo que hizo era nuevo, y que deseaba no solo ser, sino ser estimado como el primero en su propio ámbito. Más tarde hubo otro mayor, un contemporáneo de Dante, Albertinus Musatus o Musatus, que fue coronado poeta en Padua por el obispo y rector. Disfrutó de una fama que poco menos que se acercaba a la deificación. Cada día de Navidad, los doctores y estudiantes de ambos colegios en la universidad venían en una procesión solemne ante su casa con trompetas y, al parecer, con velas encendidas para saludarlo y traerle regalos,
Su reputación duró hasta que en 1318 cayó en desgracia. Este nuevo incienso, que una vez se ofrecía solo a santos y héroes, se daba en nubes a Petrarca, quien se persuadió a sí mismo en sus últimos años de que, después de todo, era una cosa tonta y molesta. Es obvio que esto es el tipo más bajo de mundanidad. El deseo de ser recordado, adorado ahora y recordado por la posteridad. En medio de todas estas preparaciones exteriormente para ganar y asegurar la fama, la cortina se corre de vez en cuando. Y vemos con evidencia espantosa una ambición sin límites y sed de grandeza, independiente de todos los medios y consecuencias. Así en el prefacio de la Historia Florentina de Maquiavelo, en la que culpa a sus predecesores Leonardo Arentino y Poggio por su reticencia demasiado considerada con respecto a partidos políticos en la ciudad. Erraron grandemente y mostraron que entendían poco la ambición de los hombres y el deseo de perpetuar un nombre. ¿Cuántos que no podían distinguirse por nada loable se esforzaron por hacerlo mediante hechos infames? Esos escritores no consideraron que las acciones que son grandes en sí mismas, como es el caso de las acciones de los gobernantes y de los estados, siempre parecen traer más gloria que culpa, de cualquier tipo que sean y cualquiera que sea el resultado de ellas. En más de un notable y temible emprendimiento, el motivo asignado por escritores serios es el ardiente deseo de lograr algo grande y memorable. Este motivo no es un mero caso extremo de vanidad ordinaria, sino algo demoníaco. Este es un agnóstico escribiendo. Lo que quiere decir con demoníaco es algo no comprensible para los motivos humanos. Algo demoníaco que implica una rendición de la voluntad, el uso de cualquier medio por atroz que sea, e incluso una indiferencia al éxito mismo. En este sentido, por ejemplo, Maquiavelo concibió el carácter de Stefano Porcaro, de los asesinos de Galeazzo María Sforza y el asesinato del duque Alessandro de Florencia se atribuye por el propio Barci a la sed de fama que atormentaba al asesino Lorenzino de Medici. Por supuesto, conocemos la historia de algo de la historia de los principados italianos de este período con estos. Los infames de Medicis, que incluso tenían papas entre ellos que se envenenaban entre sí y mataban a otras familias, y estas tremendas rivalidades en curso. Incluso hubo un tal Lorenzino que meditaba sobre un hecho cuya novedad hará que su desgracia sea olvidada. Y estaba en algún tipo de desgracia, y él termina asesinando a su pariente y príncipe. Estas son características de esta época de pasiones y fuerzas exageradas y desesperadas. Y por supuesto, vemos en nuestros propios tiempos personas que están asesinando presidentes. Son fracasados en la vida. Quieren de alguna manera hacerse conocidos, incluso si tienen que ir a prisión, o ser asesinados por ello. La idea de que de alguna manera serán inmortalizados, incluso por algún tipo de hecho infame recordados, porque ya no creen en la inmortalidad del alma. Pero esta actitud de exaltarse a uno mismo que aparece también en la vida de Benvenuto Cellini, quien es un aventurero corriendo por todos lados haciendo todo para hacerse famoso, proviene directamente de la Edad Media. Proviene de lo que vimos ayer en la última conferencia, la preocupación de Francisco de Asís consigo mismo, con su autosatisfacción, con algún tipo de demostración dramática de cuán santo es. Una vez que el espíritu de los tiempos cambió, este mismo motivo se torció en un autoengrandecimiento mundano, extremadamente grosero. Y esto está extremadamente lejos de la ortodoxia, donde incluso los pintores de iconos usualmente ni siquiera firman sus nombres. Y no es solo una cuestión de anonimato completo, porque a veces encontramos los himnos en los libros de la Iglesia, por ejemplo, dicen, esto está escrito por un tal Germano el monje o algo así, pero no hay deseo de establecerse como un gran poeta, un gran escritor, un gran pintor de iconos que pone su nombre, para que su nombre asombre a sus contemporáneos. Uno entra en la tradición y continúa la tradición que ha estado antes. Y ahora hay el deseo de que cada artista haga un nombre para sí mismo. Y en el siglo XX se vuelve ridículo. Como vemos, la mayoría de estos artistas no tienen talento. Piensan que si salpican pintura en el lienzo tan violentamente como sea posible, harán un nombre para sí mismos. Esto es algo muy profundo, porque también involucra una capa profunda de filosofía e incluso teología. En la visión del mundo ortodoxa tradicional, uno comienza con la revelación, con la tradición, con lo que ha sido transmitido por los padres. En última instancia con Dios,
Y si le preguntas a alguien cómo sabe algo, lo sé porque así es como Dios lo hizo, así es como los santos padres lo han transmitido. Así es como dicen las Sagradas Escrituras, y esa es la autoridad. En la nueva era hay un deseo de hacer algo más, algún tipo de nueva idea de certeza. Y así un poco después de este periodo viene el filósofo Descartes, quien es el primer filósofo moderno, y basa toda su filosofía en una cosa: pienso, luego existo. Y todo lo demás que sabemos con certeza se basa en esta primera intuición, que dice es lo único que podemos saber con certeza. Porque los sentidos pueden estar equivocados, podemos tener revelaciones falsas, pero uno sabe con certeza que yo existo. Esto muestra cómo esta preocupación por el yo se convierte ya en un primer principio teológico. Y más tarde alcanza un desarrollo extremadamente fantástico. Superstición es raro que se note, porque cuando pensamos en el Renacimiento, los libros suelen decir que esta es la era, el comienzo de la iluminación moderna, cuando las supersticiones de la Edad Media y la Edad Oscura comienzan a ser dejadas de lado. Y así rara vez se nota lo que es muy significativo sobre este periodo, que está acompañado por un aumento de la superstición. Esta es la gran era de la astrología, de la cual Nostradamus es el más famoso, de la alquimia, Paracelso y otros, y de la brujería y la hechicería. Burckhardt tiene una cita sobre este tema también. Burckhardt señala en este capítulo llamado Mezcla de superstición antigua y moderna. Él dice de otra manera: la antigüedad ejerció una influencia peligrosa, impartió al Renacimiento sus propias formas de superstición. Algunos fragmentos de esto habían sobrevivido en Italia durante toda la Edad Media, y la resucitación de todo esto fue así mucho más fácil. Pero fue en este periodo del Renacimiento que realmente salió a la luz. Al comienzo del siglo XIII, esta superstición de la astrología, que había florecido en la antigüedad, apareció de repente en primer plano de la vida italiana. Siglo XIII, es decir, este mismo periodo de la Alta Edad Media, la Edad Media. El emperador Federico Tudius siempre viajaba con su astrólogo Teodoro, y Eselino da Romano con una gran corte bien pagada de tales personas, entre ellos el famoso Guido Bonato y el sarraceno de larga barba, Pablo de Bagdad. En todas las empresas importantes le fijaban el día y la hora, y las gigantescas atrocidades de las que fue culpable pueden haber sido en parte inferencias prácticas de sus profecías. Pronto cesaron todos los escrúpulos sobre consultar las estrellas. Y debe notarse que en la ortodoxia los padres están muy en contra de esto. Pronto cesaron todos los escrúpulos sobre consultar las estrellas. No solo los príncipes, sino las ciudades libres tenían sus astrólogos regulares, y en las universidades, desde el siglo XIV hasta el XVI, se nombraban profesores de esta pseudociencia, y daban conferencias junto a los astrónomos. Era bien sabido que Agustín y otros padres de la Iglesia habían combatido la astrología, pero sus nociones anticuadas eran desestimadas con fácil desprecio. Es decir, ya no hay una autoridad en estos padres porque están buscando algún tipo de nueva religión. Los papas comúnmente no hacían ningún secreto de su observación de las estrellas, aunque Pío II, que también despreciaba la magia, los presagios y las interpretaciones de los sueños, es una excepción honorable. Julio II, el Papa, por otro lado, hizo calcular por los astrólogos el día de su coronación y el día de su regreso de Bolonia. Incluso León X parece haber pensado que la condición floreciente de la astrología era un crédito para su pontificado. Y Pablo III nunca celebraba un consistorio hasta que los astrólogos fijaban la hora. En todas las mejores familias se dibujaba el horóscopo de los niños como algo natural. Y a veces sucedía que durante media vida los hombres eran acosados por la expectativa ociosa de eventos que nunca ocurrían. Las estrellas eran consultadas siempre que un gran hombre tenía que tomar una decisión importante. E incluso se consultaban sobre la hora en que debía comenzar cualquier empresa. Los viajes de los príncipes, la recepción de embajadores extranjeros, la colocación de la primera piedra de edificios públicos, dependían de la respuesta de los astrólogos. Uno podría preguntarse por qué estas supersticiones o pseudociencias comienzan a aumentar en este momento. La respuesta es porque cuando prevalece la tradición ortodoxa, hay un conocimiento del bien y del mal. Hay un conocimiento de las fuerzas del mal, cómo operan, un estándar para medirlas. Y cuando este estándar es abandonado, cuando comienzas a tener la idea de que hay algún nuevo estándar entrando,
Entonces hay espacio para que la ignorancia y la superstición prosperen. Notaremos más adelante sobre la cuestión de la superstición en nuestros propios tiempos, que no es tan simple como la gente piensa. La conexión, por ejemplo, entre el socialismo y el espiritismo, que es muy interesante. Reforma protestante, el segundo gran movimiento en este periodo del Renacimiento, como suele ser interpretado por los historiadores, es la Reforma protestante. Esto es solo externamente diferente del humanismo. Básicamente es parte del mismo movimiento. Es igualmente un movimiento de la razón que se vuelve contra la escolástica, y trata de idear un cristianismo más simple que cualquier creyente pueda interpretar por sí mismo. Este espíritu fue más tarde, como Kireyevsky dice muy bien, del espíritu que iba a destruir el propio protestantismo. El observador iluminado, dice Kireyevsky, podía ver a Lutero detrás de la escolástica y a los cristianos liberales modernos detrás de Lutero. Lutero mismo era lo que probablemente se consideraría un fanático estrecho, especialmente en sus últimos años. Pero abrió la puerta al subjetivismo total en la religión, y por lo tanto nos da una clave también para hoy, porque mismo principio, el individuo, lo que yo creo, lo que yo pienso tiene derecho a ser escuchado. Entonces se convierte en el estándar. Él mismo finalmente logró algún tipo de sistema dogmático y trató de imponerlo a sus seguidores. Pero la misma idea por la que luchó fue que cada individuo puede interpretar por sí mismo. Y por lo tanto de él provienen las sectas. Las guerras religiosas que comenzaron en este período, porque ahora había dos religiones. Primero Lutero en la década de 1520 que se separó. Ya tenía una organización separada, y Calvino y los otros protestantes. Y por lo tanto estos comenzaron a luchar con los príncipes católicos. Y surgieron las guerras religiosas del siglo XVI, que realmente terminaron solo hacia mediados del siglo XVII. Estas guerras son bastante insignificantes en sí mismas, y su principal resultado fue desacreditar la religión por completo, y llevar en el próximo periodo histórico, que discutiremos en la próxima conferencia, a la búsqueda de una nueva religión más allá de cualquier tipo de cristianismo, que es el comienzo de la masonería moderna. Tanto el humanismo como el protestantismo continúan el trabajo de la escolástica y Francisco de Asís, la búsqueda de mejorar la ortodoxia, de mejorar el cristianismo tal como ha sido transmitido en la tradición. Así que están continuando este trabajo del gran inquisidor de Dostoyevsky. Tanto el humanismo como el protestantismo son etapas en la destrucción de la visión cristiana del mundo. Más tarde hay etapas más avanzadas.